mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más, hoy en directo. Hoy hemos vuelto aquí a Twitch para comentar la jornada 23 de la Liga F. Nos ha permitido también estos horarios de la jornada poder hacerlo, porque ya sabéis que otras ocasiones, pues como acaban igual más pronto o incluso no podemos porque muchos partidos juntos no nos da tiempo a hacerlo. Hoy sí hemos podido hacer directo aquí con los 3 partidos de la jornada del sábado y vamos a comenzar como siempre por orden cronológico. Empezamos por las 12 de la mañana con 2 partidos. El Levante 0, Real Sociedad 1, también encontramos en Madrid 1, Español 1 y por último el Barça 7, Athletic Club 1, que ha cerrado esta jornada de sábado en la Liga F. Y comenzamos por este partido, Julián, en el que había mucho en juego, un descenso por evitar y una posición de Champions por acabar de cerrar por parte del equipo de Donostiarra, que finalmente se ha impuesto, no sin sufrimiento, pero victoria para el equipo de Arturo Ruiz, que sí que la ha merecido, evidentemente, ves el número de tiros a portería y obviamente solo ha habido un equipo que ha tirado a portería, ha merecido la ganar la Real, obviamente, pero ha sido un partido que ha costado bastante al conjunto visitante abrir la portería del conjunto local. Sí, desde luego, o sea, solamente hay que ver un poco también, más allá del número de tiros, también la posesión, un 22% para el Levante, un 78% para la Real, que desde luego que lo ha intentado, ha tenido el balón, ha llegado a 3 cuartos de campo, pero no sé, no estaba tampoco ni fino de cara a portería, también una Coronado bastante fina bajo palos, bastante atenta. Entonces eso se ha visto pues un equipo donostiarra pues que al final se ha llevado los 3 puntos, que merecidos, sinceramente, por lo que se ha Sí. visto en el terreno de juego, pero sí que eso daba la sensación de que podía apretar un poco más, pero bueno, finalmente yo creo que eso, que 3 puntos que se van para el conjunto Churri-Urdin bastante importantes para volver a recuperar también esas buenas sensaciones después de la derrota contra el Real Madrid. Y para el Levante, pues bueno, seguir, yo creo que era un partido con el que se podía contar con una derrota, desde luego, o sea, al final estás jugando contra el tercer clasificado, pero desde luego pues que siguen en esa mala posición, ¿no? Siendo farolillo rojo en la liga y ahora pues les queda esperar que Alama y Dux pues tampoco ganen para poder seguir con esa igualdad en la parte baja de la tabla. Sí, un poco la película de toda la temporada entre los equipos de abajo. Como Sí. yo no sumo, esperar a que los rivales tampoco lo hagan. Y de momento funciona, porque los 3 de abajo siguen separados por 2 puntos, quedan todavía mucha jornada por delante. Y lo probable, aún queda todavía mucho, es que estos equipos, pues, o un punto por aquí o por allá, pero veo muy complicado que ganen ningún partido antes de jugar entre ellos. Así que Entre ellos, lo claro. normal es que lo que se decida sea finalmente en esos partidos involucrados entre los mismos equipos en esa pelea. El 11 del Levante en portería Coronado, 3 centrales, Tere Mérida, Eva Alonso y Alma Velasco, lateral izquierdo María Gabaldón, derecho a la Arilla, centro del campo un poco extraño, lo que aquí formaba con solo un doble pivote con Vasco y con Carol Marín, en un lado Ana Franco, en el otro Raderlin Carrasco y en punta Ari Arias, el 5-4-1 habitual del Levante, algún momento 5-3-2, pero evidentemente un plan muy defensivo ante una Real que tuvo la pelota todo el partido y que formó hoy con 4 atrás en portería para Julia Arrula, que ahora comentaré un poco por qué creo que ha elegido en portería y que creo que ha sido un acierto por parte de Arturo Ruiz, lateral izquierdo para Yara Zabala, derecho Lucía Rodríguez, centro del campo Florentino y Ainhoa Moraza, buen partido también de Moraza, que comentamos un poco al principio de temporada que le costó arrancar, lleva ya un cuanto partidos muy buenos la futbolista ex del Atlético de Madrid, y centro del campo para Andrea Jacinto junto con Insa Kainova, Arola por la derecha, por la izquierda Insa y en punta Lavollez, junto con Lucía Pardo, que la que Lucía Pardo, como pone aquí en la Liga F, estaba un poco más de media punta, pero bueno, así la Real creo que ha sido más un 4-4 como marca aquí, más en punta para mí Lavollez junto con Lucía Pardo, pero en cualquier caso, pues la Real con un 11 con algo más igual ofensivo que otros días, porque el Levante obviamente ese plan defensivo le obligaba a salir con algo más en ataque. Y el tema de la portería, yo creo que es sobre todo, bueno, lo que se ha visto en el partido, el Levante es un equipo que juega mucho a duelos directos, a balones largos, a balones buscando arriba a las futbolistas en ataque. Y Arrula ha sido un trabajador que ha hecho hoy en salida de balón constantemente, muy atenta para evitar cualquier contraataque, muy bien también las salidas. Y creo que ha sido por lo que le ha elegido Arturo Ruiz, porque quizá le podía costar más a Extensor o salir tanto de su portería, en que Arrula es una portera mucho más ágil, mucho más hábil también para esos balones largos y hoy la verdad es que ha estado muy atenta, muy correcta y cada ocasión del Levante en ese tipo de acciones ha cortado perfectamente la acción.
También yo creo que aquí hay un factor que es un poco más extradeportivo, digamos, que es el hecho de que está en juego el premio Zamora, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día publicaba David Menayo la lista, ¿no? De cómo iba actualmente, que Misa, de hecho, comentábamos en la previa, que en caso de no jugar, creo que eran 2 partidos, ya podría perderlo, o sea, no entraría dentro de, con esas opciones de poder competir por optar a ese premio. Y con Julia Rula parecía algo parecido, o sea, no sé, no me acuerdo exactamente, lo voy a consultar ahora cuántos partidos llevaba, pero claro, necesitas jugar 22, creo que era, Sí. con un mínimo de 60 minutos, y actualmente en Liga lleva 17, o sea claro, ahí también puede ser un factor, lógicamente, el deportivo, que está rindiendo muy bien, No, pero y lo que comentabas, también un eso, poco yo creo que por eso, porque el Levante es un equipo que hace mucho eso, esos balones directos directamente a la portería visitante, que hoy pues la verdad es que no hay ni una ocasión que pilla adelantada a Rula o que la puedan eso pillar es. a media salida, sino que ha estado casi como una central más en todo el partido la cancebera de la Real. Y en cuanto al partido, pues un poco lo que se esperaba. Quizá esperábamos una Real un poco más fluida. No ha sido el mejor día del equipo de Donostiarra, pero también para acabar en Champions, esto es partido hay que sacarlos adelante. Y lo que ha sido la Eso es. Real, un partido que sin mucho brillo, sin mucho momento de explosión, pues lo ha conseguido sacar adelante con un gol en la segunda parte. La primera sí que es cierto que le costó un poco al equipo de Donostiarra. También creo que hay que dar mérito al Levante, que al final ha hecho un muy buen trabajo defensivo. Ofensivamente, verá que ha sido un partido prácticamente nulo. Y aquí, evidentemente, pues creo que hay que recordar la baja de Erika. No solo porque no tengan gol sin ella, sino porque en partidos como el de hoy, Erika tira desde el centro del campo y provoca algo. Hoy había varias jugadas que tenía el balón Ana Franco, Agama, Inés Rizo o Ari Arias del centro del campo, casi casi un poco desde la frontal, y buscaban un pase. No se atrevían a golpear desde fuera del área. Y eso con Erika no pasaba. Entonces, obviamente ya no es solo que falte gol, sino que también el tipo de acciones que Erika pues tiene un talento natural para ellas, pues Sí, el Levante olfato, lo también ha perdido. olfato y que se atreve, la Claro, que se confianza de atreve, porque atreverse a muchas eso. veces han acabado eso, en pases o balones atrás, que claro, la Real, además bien plantada, bien organizada, cuando da un pase para atrás, pues adiós, ventaja, y a partir de ahí le cuesta mucho al Levante en estático contra la Real. Como comenta por aquí Luis Box, se aguantó mucho el Levante, pero gran parte por la portera, y dice que la Real tuvo una lluvia de ocasiones, quizá no tan claras, pero sí que tuvo ocasiones. La primera parte le costó un poco también al equipo de Donostiarra al principio, sobre todo entró mucho por el lado izquierdo de Aguirre Zabala, que comentaba antes por aquí Alberito, que es espectacular. Partidazo de Lo Aguirre es. Zabala. Otro partido Otro más. más. Es verdad que ya es un poco como, bueno, pues uno más, ¿no? Pero es que es una jugadora de 16 años, una futbolista súper joven, que hace una temporada empezó con el primer equipo a entrenar directamente, no solo a jugar, sino a entrenar. Y es que es tremendo, físicamente es un portento. Cómo lee el juego, en este partido volvía de lesión, no estuvo ante el Real Madrid y su equipo lo notó mucho. Es una futbolista que ya no es solo lo buena que es en ataque, que lo es y mucho, sino que en defensa es una futbolista que cumple muy bien, que está bien colocada siempre, que es tácticamente muy inteligente, porque también hubo una acción en primera parte que entra por dentro ella, por fuera Insa, y se cambiaron un poco de posición para buscar sorprender al rival. Y la verdad es que lo de Yara Zabala ya no es simplemente pues una revelación, ya es una futbolista hecha y derecha. Le falta mucho, evidentemente, por pulir porque es joven, pero es que tiene un potencial prácticamente ilimitado. Sí, 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 totalmente. O sea, es que es una jugadora que recordemos que es su primer año jugando en la élite, pero es que está sentadísima en el equipo que no es que digas, bueno, vale, está sentada en uno de los colistas, en uno de los equipos que van peleando un poco por la salvación. Es que es titular, o suele ser titular en el equipo que va tercero en la clasificación. Entonces, pues bueno, con partidos como el de hoy, que si no ha sido MVP, yo creo que, Sí ha de sido, hecho sí sí ha lo ha sido, sido, ¿no? Sí sí. lo ha sido. Ha sido MVP, ha dado esa asistencia, que es que el centro iba con música completamente, el autopase que se da, que es otra vez demostrando el portento físico que eso, que es una jugadora muy joven, pero aún así físicamente, pues es que le gana la carrera a toda una veterana como es a Larilla, creo que en esa jugada por la banda izquierda de la Real. Entonces es eso, es una jugadora que es que a pesar de ser su primer año, es que no estamos ahora mismo descubriendo nada nuevo porque lleva toda la temporada con una Sí. regularidad que es impresionante. Es que desde la 1 que marca este doblete contra el Madrid hasta la 23 que da ese pase de gol, que es una jugada tremenda,
y sobre todo lo que ya no es simplemente el gol, que es muy bueno, que es una acción muy buena. El primer tiempo que hace todo el partido es tremendo, cómo entra por fuera, cómo regatea, cómo centra, cómo en cada peligro, cada jugada genera un peligro brutal. Y es verdad que a la Real le ha faltado quizá algo más de sorpresa por el centro del campo. Cuenta por aquí Luis Box, le ha gustado mucho a Andrea Jacinto. A mí también me ha gustado mucho la portuguesa. Es verdad que hoy no estaba Pablo Fernández, ha pasado todo por el juego por la portuguesa. Pero sí que es cierto que la Real, al principio del partido le ha faltado también una rematadora. Eso ya es normal, viene siendo habitual desde la marcha de Edna. Y hoy, por ejemplo, pues la Boyez y Lucía Pardo muchas veces no estaban tampoco en zona de remate o cuando lo estaban el Levante, la verdad que ha defendido muy bien, tanto Tere Mérida como Eva Alonso, como también el trabajazo de Alma Velasco, ha impedido muchas veces que la Real pudiera rematar alguna ocasión y la única vez que el balón ha podido pasar por las piedras de las jugadoras de la Real claramente fue al descanso prácticamente esa última acción en la que Inzaghi Guren con todo a favor la tira fuera cuando se encantaba ya el gol, un disparo que se marcha directamente fuera, no toca ni siquiera el poste y bueno, pues ahí se perdió una gran ocasión para la Real. Tuvo alguna anterior, también por ejemplo un golpeo de Jacinto desde la frontal que para bien coronado, otra anterior también recuerdo de la propia Ayara que el golpeo salió de centradito. Bueno, al final la verdad es que la Real sí que dominó, tuvo la pelota completamente y sí que también podemos comentar que el Levante en ataque no generó nada en el primer tiempo y tampoco en el segundo, pero sí que faltaba ese gol para el conjunto donostiarra. Centro del campo estaba bien, pero faltaba quizá algo más de sorpresa. En defensa también muy bien colocadas, muy bien también en cuanto a intensidad, tanto Florentino como Moraza, como también Lucía Rodríguez y la propia Ayara. Y bueno, un primer tiempo que acaba con este empate a cero, pero en cuanto a estadísticas sí que es verdad que claramente debe ventaja para la Real en cuanto a todo. Posesión, la diferencia es brutal, 79-21. En tiros 1-9 para las visitantes y a portería en este caso pues también ventaja de 0-5, pero sin ese gol que llegó la segunda parte para el conjunto de Arturo Ruiz. Sí, o sea, desde luego que es que la primera parte fue un monólogo del conjunto de Arturo, como bien dices, o sea, es que las estadísticas lo reflejan plenamente. El 79% de posesión, eso normalmente se lo vemos al Barça y pocos equipos más. Y hoy pues se ha visto que la Real también es un equipo pues que puede tener el balón. Lo que pasa es que pues eso, se le ha resistido un poco más a la hora de acabar definiendo, no han tenido tanta puntería, precisamente lo que comentabas, ¿no? La falta de esa rematadora desde que se fue Edna, que parecía pues que la Boyez iba cogiendo un poco esos galones, quizás, una Lucía Pardo que más que rematar es estar bien colocada, muy lista Mm. con ese olfato que mencionábamos antes Sí, en Erika, pero bueno, también eso se ha demostrado pues que tienen otras alternativas, como es ese disparo lejano de Andrea Jacinto que detiene con una gran parada Laura Coronado, entonces pues opciones tuvieron, pero ninguna fue del todo clara, o sea, lo raro fue que Insa, por ejemplo, fallase esa porque es una jugadora que en ese tipo de remates no suelen fallarlo, o sea, porque además es que en esa posición, en ese momento, Laura Coronado estaba ya completamente batida, o sea, sí. porque el disparo va con muchísima intención, el remate, pero se acaba marchando, como bien comentabas, pues nada, es que centímetros, creo yo, del palo largo de la portería. Entonces, eso, el marcador se fue, el partido se fue con el marcador 0-0, pero desde luego que con mejores sensaciones para la Real Sociedad, mucho mejores sensaciones que el Levante. Sí, 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 completamente. Mejor para la Real, aunque es verdad que, claro, este partido al final se enfrenta el tercero contra el último y aquí no vale sensaciones, ahí vale sumar los puntos y la Real en la primera parte no los pudo sumar. En la segunda sí que llegó ese gol pronto, además una acción muy buena de Alain Zabala con ese túnel que le tira a Narilla, el centro luego que también es buenísimo. Era para Lucía Pardo más en primera instancia, pero no llega a la gallega y la que sí que llega es Kainova en segunda instancia, aparece haciendo como una 9 más, marcando ese definitivo 0-1 en el minuto 58 de partido, si no recuerdo mal, no, 52, perdón, que llegase 0-1 de la Real, el tanto de Clara Kainova que le da la victoria al conjunto de Arturo Ruiz y sí que es cierto que a partir de ese gol pues el partido, bueno, entra en un tramo en el que el Levante lo quiere intentar, da un paso adelante sobre todo con Eva Alonso jugando más de pivote, más que de central, es una jugadora que puede jugar ahí, ya lo demostró en su etapa anterior en el Rayo Vallecano y también en el Levante, en la temporada pasada jugó algún partido también como centrocampista y al final, bueno, pues el Levante lo sigue intentando, se encuentra una Real muy bien plantada, defensivamente todo el partido muy bien colocadas y no es fácil tampoco, porque el Levante ya sabemos que es un equipo que a veces le puede costar mucho, pero también te la puede liar con poco, porque es un equipo
que le gusta mucho ese juego directo y si te duermes un poco te pueden pillar. No ha sido el caso en el día de hoy. Y también comentaba eso, el tema de Arrula. Ha habido varios balones que le han filtrado a Ana Franco o Ari Arias. Ha estado muy bien la guardameta de la Real, muy rápida y muy bien colocada para tapar los balones. Y luego es cierto que ha habido momentos también en el segundo tiempo que la Real ha podido marcar el segundo. Tampoco ha habido ocasiones claras para ello, porque sí que es cierto con la entrada de Nereida Aguirre que ha tenido alguna llegada. Por ejemplo, recuerdo un tiro con la pierna izquierda un poco arriba. También con Emma Ramírez por el lado derecho alguna incursión. Algo también de la propia Lavollez, aunque no ha sido tampoco su mejor partido. Pero hemos llegado a ese segundo gol de la Real y al final la ventaja, pues como es un poco exigua, ¿no? Un gol de desventaja para el Levante que lo siguió intentando hasta el final, que lo buscó, no llegó esa ocasión para poder sacar más en el marcador y para poder sumar un punto que creo que no hubiera sido justo, pero también hubiera dado premio a un Levante que no se rindió, que siguió peleando, que siguió buscando la posible remontada. Y bueno, pues no acabó llegando, no consiguió el Levante tampoco tirar la portería en todo el partido. Y hecho, evidentemente, pues si no tienes la portería es imposible sumar. Eso. Y hoy el Levante se ha visto esa diferencia grande, ¿no? Que tiene respecto a los rivales como la Real, que pese a que defensivamente pues puedes aguantar bien, hacer un buen trabajo, defensivamente se someten muy poco, pero ofensivamente pues es que finalmente muchas veces llegaban a campo rival con una jugadora o con dos. Y ahí o tiras de fuera del área y te la juegas, o hay que esperar a que lleguen más compañeras para poder hacer un ataque un poquito más elaborado. Entonces, ahí la verdad es que el equipo de Anders París, pues muchas veces se acababa perdiendo esa opción porque la Real se replegaba muy bien y conseguía recuperar la pelota para que no hubiera ese peligro que podía haber en primera instancia. Y bueno, pues al final victoria para la Real, merecida, justa por el partido que hemos visto, pero sí que es cierto que no ha sido tampoco su mejor partido, pero hay que sacar también estos partidos para conseguir grandes gestas como esta temporada está siendo la Real, que está peleando por acabar tercero y de momento con esta victoria, pues le pone más opciones a ello porque de momento le mete 3 puntos más a Tenerife y al Sevilla, que están a 11 puntos antes de jugar mañana su partido. Sí, o sea, desde luego que siguen en esa buena racha, pues continúan con una temporada muy buena del conjunto Churi Urdin, que también, o sea, para el Levante yo creo que también hay que valorar un poco la progresión que está haciendo, porque hoy, por mucho que efectivamente pues, no ha llegado a la portería rival, pero tampoco ha planteado un partido nada fácil para la Real Sociedad. O sea, defensivamente está muy bien, pero es lo que comentas, que si no atacas, si no tienes gol, pues se complica mucho y ahí se nota ya el salto de calidad entre un equipo que va tercero en liga, que tiene también pues pólvora arriba, por mucho que ya no tenga Edna, sigue teniendo pues sus posibilidades, sus opciones y ahí pues se nota que por mucho que el Levante se defienda bien, hay un salto de calidad y con jugadoras pues, que te pueden marcar la diferencia, como es en este caso Ayara, Kainova, que iguala sus cifras goleadoras con respecto al año pasado. Ya lleva 3 goles, o sea que para ser una Es que no es centrocampista goleadora, pivote claro. incluso. Sí, es una futbolista que, a ver, suma bien ataque, es una buena llegadora, como se suele llamar este tipo de futbolistas, pero no Sí, es una atacante. Es una jugadora que puede aparecer en segunda línea, pero no es lo que más hace, obviamente. Es una jugadora que hace un trabajo sucio que muchas veces no se ve. Hoy creo que también el gol le con premia premio, sí. bastante su trabajo que siempre da, pero que a veces, pues bueno, no se le valora tanto porque es un poco más en la sombra. Eso es, pero aún así también es un poco el reflejo de la Real Sociedad, de que es que Mm. lo comento muchas veces, que Arturo le da opciones a todos y cada una de las jugadoras pues bueno, cada una te da también esas alternativas que en este caso pues quizás incluso una de las que menos te lo esperes te acaba dando los 3 puntos Sí. con un gol. Y eso pues también se refleja pues en esa tercera posición que hoy afianzan todavía más con 3 puntos importantísimos y dejan pues eso, un Levante que un poco a la espera de lo que hagan Dux y Alama de cara Sí. a seguir luchando por esa salvación. Era una derrota con la que se podía contar, porque al final se Sí, enfrentaban contra el tercero, era complicado poder sumar. Aún así, creo que tampoco pueden estar muy mal de sus acciones del partido, porque al final han conseguido competir, han estado a solo un gol, el average tampoco es muy negativo. Así que bueno, la semana que viene otro partido duro contra el Español, si no recuerdo mal. Luego tienen, me parece, en casa del Athletic, que se puede ser un partido que igual puedan sumar contra el Español, sí. algo que en este partido no han podido hacer. Y la Real, pues como decías también ahora, ¿no? Va a tener un poco este tour con los equipos de abajo. Primero Levante, luego semana que viene Dux Logroño.
y la última en la Lama, si no recuerdo mal, para el conjunto de Arturo Ruiz, que se puede acercar mucho en estas próximas jornadas a hacer esa posición de Champions, que de momento la tiene bastante amarrada. Seguimos con la jornada y pasamos ahora al segundo partido, en este caso misma hora que el anterior, Madrid Club Femenino 1, Español 1, y aquí, pues bueno, un punto para ambos equipos, que le valen de más, creo, al Español que al Madrid, porque al final está por delante de la tabla el conjunto de Sánchez Vera. El Español venía ya casi, casi salvado con este punto, pues aún más, porque es un punto que los de abajo puede que esta jornada no sumen, así que un poquito más lejos del descenso, y un punto que, bueno, puede ser justo por lo visto en el partido, pero si tiene que ganar un equipo en este partido, creo que ha sido más justo que hubiera ganado el Madrid, por lo visto, por ocasiones, y también por un poco sensación de peligro, ¿no? Que generaba más el Madrid, aunque el Español, pues prácticamente en la única o casi mejor ocasión en todo el partido, sumó su único gol y el punto. Claro, o sea, el Madrid Club de Fútbol Femenino, pues al final se lleva un punto que podría haber sido más por lo que lo ha intentado, ¿no? O sea, como bien dices, por merecerlo, sobre todo en los minutos finales se ha visto que el Madrid lo buscó mucho más. O sea, también lo comentamos muchas veces que el español, sobre todo jugando fuera de casa, pues se puede conformar con un punto. Que aún así yo creo que el planteamiento después, pues Sara Monforte pues ha entrado, por ejemplo, una Paula Arana en el minuto 83, o sea que no es que haya sido tan conservadora como otras veces, sino que ha sido un partido pues que no ha plantado el autobús, sino en los minutos finales. Y bueno, o sea, quizás para el Madrid, teniendo en cuenta el calendario que se le viene, porque no es nada fácil, de hecho la jornada que viene se enfrenta al Costa de Tenerife, la siguiente al Real Madrid, la siguiente, la 26, contra la Real Sociedad. Le queda un calendario complicado, Sí, entonces yo creo que era un partido importante para sumar de tres, pues desde luego que era lo más deseable, pero bueno, se llevan un punto pues de algo les sirve, ¿no? O sea, ahora mismo en una novena posición con 31 puntos, el Badalona está bastante lejos, o sea, bueno, son 5 puntos con un partido menos, veremos si les recortan distancia o no, pero bueno, yo creo que el Madrid ya está bastante cómodo en esa mitad de la tabla, porque es que es literalmente mitad, sí, ni es, alta es ni que lo hemos baja, es la comentado mucho mitad. esta temporada, que hay muchos equipos que la temporada la acabaron pues casi, casi en febrero, porque ya O sea, están por lo muy lejos de único que luchar por podrían luchar arriba, es esa octava sí, posición y por la evitar Copa la de la ronda más de Reina, Copa. eso es, Pero pero poco más. realmente muchos equipos acabaron la temporada muy pronto por eso, porque por arriba no había mucho que luchar y por abajo tampoco, porque la diferencia era abismal. Entonces, hay equipos que les ha costado un poco más eso, hay otros que no. Por ejemplo, Granada, que parecía que estaba un poco en esa situación, luego ha enderezado mucho la temporada. En el caso del Madrid va un Eso poquito a es. medias. No acaba de hundirse, pero tampoco acaba de levantar mucho la cabeza. Y, por ejemplo, una oportunidad buena para hacerlo. El 11 del equipo Sí. local en portería con Paola Ulloa, centrales son Mónica Gimma, Nuria Mendoza, Sandra Villafañe, lateral izquierdo para Alegra Poljak, derecho Alba Ruiz, centro del campo Antons Dottir, junto con Marina Rivas y Esther Labordi, y doble punta con Camila Melgar y con Anita Marcos en el conjunto de Sara Monforte, el español en portería con Romy Salvador, dos centrales, Laia Ballester, perdón, y Amaya Martín, lateral derecho para Daniela Caracas, izquierdo Lucía Vallejo, centro del campo Torrodá, Martorras y Nova Campo, lateral, bueno, extremo derecho, Buena Date, extremo izquierdo, Naima García y en punta, Felicia Brown. Cambios en ambos equipos, en el caso del Madrid más por obligación que por pura decisión de Sánchez Vera, porque en este partido no ha podido contar ni con Naunda, sancionada por la roja ante el Athletic, ni tampoco con Sosa, que según ha comentado en rueda de prensa, va a estar de baja 2-3 meses por algo en la rodilla. Tampoco ha especificado el motivo, pero 2 o 3 meses creo que ya la temporada se la ha acabado. El- Sí, parece que sí. O sea, haciendo cálculos, si son dos, que sería la mejor de las noticias, llegaría yo creo que muy justita para ese final de Es que temporada, recordamos que esa precisamente contra el temporada Barça. la campaña termina en el último fin de semana de mayo. Es decir, de aquí hasta que acabe la temporada hay 2 meses de competición. Sería muy justito. Mm, sí, Con un tratamiento, según ha dicho, parece que conservador. conservador, Sí, eso es. Entonces, también se le ha sumado pues una lesión de Zaira, una de las canteranas que estaban esta es más teniendo seria. más minutos, sí, una rotura de ligamento cruzado que sí que tendrá que pasar por quirófano, lógicamente esta lesión es lo que requiere. Y entonces, claro, o sea, es que en el banquillo del Madrid se veía que estaban Andonova, Bárbara, Nerea, Freya Siri
y Belén. O sea, es que había 5 jugadoras y una de ellas era portera. O sea, es que eran los cambios justos. Entonces, pues claro, al final el Madrid se ha tenido que adaptar un poquito a esa situación y por parte del español lo que más destaco quizás sea la ausencia de Julia Guerra como titular, pero vamos, buen partido también tanto de Laia Ballesté como de Amaya. Amaya Martínez, la verdad es que las dos bastante bien. Laia Ballesté, yo no sé ni la pobre ni cómo ha continuado porque al final del partido pues ya se llevaba varios golpes, varios tirones, que eso se mostraba eso, algunas molestias, pero ha podido terminar bien. Esperemos que los próximos días no tenga ninguna molestia tampoco, pero desde luego que buen partido. Más o menos como siempre, en su Sí. línea del español, que defensivamente ya sabemos que no suele fallar. No suele hacerlo, aunque es verdad que, por ejemplo, comentábamos en la previa que tenían que olvidar la imagen del partido de ida entre ambos equipos, que fue un 2-5 para el Sí. Madrid. En este caso no ha sido tan grande el problema defensivo como en aquel encuentro. El partido comenzó mejor para el Madrid, creo que salió mejor al partido, le cogió más el pulso al encuentro y sobre todo encontró rápidamente a la jugadora que había que buscar, que es la que tenemos en pantalla aquí, a Camila Melgar, que es otro partidazo. Una vez más, la futbolista noruega da el pase de gol a Anita Marcos, en la segunda parte también hace otro partidazo también. Una jugadora que está haciendo mucho esta temporada y que hoy ha jugado la segunda parte de carrera derecha, según diría. No sé si lo has podido ver así en el campo. A mí sí que me ha parecido por momentos que Había, jugaba de carrilera derecha, ¿no? Sí, sí, ha habido un momento en el que Sánchez Vera pues, ha retirado el terreno de juego tanto a Alegra como a Alba Ruiz Mm. y sí que parecía un poco, o sea, desde el terreno de juego se veía un poco que no sabías exactamente cómo organizar ese sistema, porque claro, o sea, lógicamente, o sea, la lógica te diría que Melgar sí que sería la carrilera, la que entraría por ese lado y Mónica ejerciendo un poco de lateral, más defensiva que ofensiva, claramente, pero sí, o sea, volvimos a ver una Melgar más en esas posiciones, pues eso, de carrilera, ocupando toda la banda, no ya como referencia en ataque Ujú. como estamos acostumbrados últimamente. Aunque se verá que sí que empezó, en este caso haciendo daño por la izquierda. Gran acción suya, gran centro para Anita Marcos y aquí en Telaya Ballester y Romy Salvador pues se equivocan ambas y llega el gol de Anita Marcos que mete muy bien la cabeza y que hace el primer gol de la temporada en casa y primer gol en su historia también para el Madrid en Fernando Torres consiguiéndose 1-0 en el minuto 7 de partido. A partir de ahí comenzó bastante bien el Madrid, tuvo alguna llegada más. Creo que también hay que destacar la personalidad del equipo a la hora de sacar el balón, porque el español presionó muy arriba y salió bien el Madrid casi siempre, salvo en la jugada del gol, que se equivocó Marina Rivas, pero también creo que hay que ser justos que justo antes de esa acción en la que se equivoca, hay un par de acciones en las que sale con una ruleta, con un recorte, con un detalle de calidad, y que bueno, pues también a veces pues la juventud está para cometer errores. Aquí lo comete Marina Rivas, que creo que aún así el partido que ha hecho es bastante bueno. Con este error, Sí. evidentemente, pues bueno, pues sale más señalada, pero creo que aún así el partido de la jugadora jerezana fue bastante bueno. Y el Madrid, la verdad, es que a mí me gustó la salida al partido, como encontró también arriba a Anita Marcos. Alba Ruiz también ha hecho muy buen partido en el lado derecho. Defensivamente bien Villafañe. No ha hecho tampoco para nada mal partido el Madrid, pero como digo, un poco cuando el partido estaba más en su mano, llega esa acción primero con un golpeo de Torrodá que a punto de sorprender a Paola y que finalmente acaba en el palo y en un córner. Y luego, pues llega el tanto del empate, una jugada en la que Marina Rivas se equivoca, pierde la pelota en salida de balón, la recupera bien Torroda, gran pase hacia una Baradat y el balón directamente para Brown, marcando este gol del empate. Las dos jugadoras ex del Valencia marcaron el día de hoy. Y aquí llegaba este empate uno definitivo en el partido. Aún no hubo mucho más que comentar del partido, pero sí que es cierto que, como también decía un poco en rueda de prensa Sánchez Vera, al Madrid le costaba mucho hacer las cosas bien y hacer goles. Y en cambio, pues el español, el rival, con muy poco hace mucho daño al conjunto madrileño. Sí, viene siendo un poco una tónica, yo creo que a lo largo de toda la temporada, que hay goles que sí que son pues por mérito del equipo rival, pero otros que son pues errores o que al final pues una acción puntual pues te acaba costando un gol. Entonces eso, con muy poco pues muchas veces te hace mucho daño y yo creo que ha sido el caso de hoy, por lo menos esa acción. O sea, sí que daba la sensación por tramos en el que el español atacaba más o por lo menos tenía más el balón o estaba más volcado en la portería rival, pero igualmente sin tampoco grandes acciones de peligro. O sea, Paola tampoco ha tenido que intervenir hoy demasiado. No. Ha sido esa en el gol.
gol, el tiro anterior y alguno en la segunda parte, pero no ha tenido que realizar paradas estratosféricas, como por ejemplo contra el Atlético de Madrid, pero sí, o sea, se vio un partido pues, en el que al Madrid, eso, con un error puntual, pues acaban llegándote y en eso, un pase al segundo palo, que es que era el pase de la muerte ya directamente, o sea, es que Sí, sí. Brown No, a puerta remató vacía. completamente sola, sí, No, sí, a no pudo puerta hacer vacía, es que... aquí nada más Paola y tampoco la defensa. Evidentemente, pues aquí el error va antes de Marina. Acá el primer tiempo con empate a uno tuvo la oportunidad de marcar el segundo el Madrid, también Anita Marcos, también de cabeza, pero no por fuera de juego, bien pitado, ya fuera de juego claramente de Sí. Esther Laborde. La acción acabó con un buen remate de la madrileña, pero evidentemente estaba inhabilitada para la acción Esther Laborde bueno, pues el gol que subió el marcador, pero luego finalmente se acabó anulando. Hubo una acción también para el Madrid antes de acabar el primer tiempo. También tuvo alguna en el Español, alguna llegada sobre todo con Naima por el lado izquierdo, con algún centro que pudo poner un poquito del susto, pero bien tanto Bellafañe como Mónica Hinman y también Mendoza para tapar esas ocasiones. Y en el segundo tiempo hubo un cambio del Madrid, se marchó Esther Laborde, entró Andonova, con lo que ya el Madrid se volcó un poco más en ataque, una futbolista más ofensiva como la futbolista macedonia, jugando en el puesto de Esther Laborde, con lo cual ya poníamos un poquito más de ataque para el equipo madrileño y a partir del segundo tiempo sí que es cierto que te jugó todo en campo del Español. Muy poquito aparte del equipo Sí. Perico en el campo rival, sí que tuve un acercamiento, pero muy poco y muy al final. Y la verdad es que el Madrid fue el equipo que dominó la posesión, el que llegó con más peligro. Quizá le faltó, también como comentaba Sánchez Vera, ese último tercio, ese tipo de acciones que al final se marcan las diferencias. Un recorte, un pase más preciso, un tiro más bien colocado. Al final, el Madrid, digamos que acumuló muchas acciones en campo rival, pero le faltó esa definición, esa forma de acabar del todo bien esas acciones. También por mérito del español, que trabajó muy bien como contundente, pero tanto Loya Ballester como Amaya Martínez. Y que bueno, pues el Madrid lo siguió intentando, tuvo alguna ocasión muy clara, más hasta el final del segundo tiempo, porque tuvo esa, por ejemplo, Nerea Sánchez con el golpeo con la pierna derecha que se marcha al larguero, también tuvo Tanita Marcos que por poco no acaba en gol, otra Mónica Hickman que con Mónica el Hickman, pie en un córner le evita con una muy buena parada a la guardameta francesa. Y al final, pues el Madrid pues, fue el que más lo mereció, pero no se acabó consiguiendo ese triunfo. eso es, desde luego que por intentarlo no se le puede achacar nada al Madrid. Como bien dices, hubo momentos en los que en el campo rival sí que le costó, o sea, por ejemplo, hubo una acción, creo que fue entre Andonova y Bárbara, que estaban en el costado izquierdo las dos. Andonova tenía el balón Mm. y Bárbara estaba pues a escasos metros, un pelín más para adelante, y parecía como que daba la sensación de que lo que le pedían Donova era que estuviese dentro del área, ¿no? Pues para poner algún centro, para buscar acumular más gente, eso, en el área rival, para tener opciones más que eso. Al estar tan juntas en el mismo sitio, tampoco Sí. estás generando grandes novedades, ¿no? Entonces, ahí eso también puede ser que le haya penalizado un poco al Madrid, ¿no? Que eso, que sobre todo hoy, teniendo a Anita en el estado de forma que ha estado, sobre todo eso, me estoy repitiendo una barbaridad, perdona, No, no, pero a pero la es que lo hora ha de rematado rematar, todo es Anita que en el es día eso, a de la hora de hoy. rematar. Al Sí, 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 final sí. quizá pues hubiéramos hecho falta algún centro más, sobre todo porque lo que evidentemente Melgar ha sido la que más ha centrado, pero la que mejor también ha centrado la Noruega. Y claro, pues nos da un poco por pensar, si hubiera centrado un poquito más el Madrid, igual hubiera ganado el partido. Pero bueno, al final, pues también esas acciones, muchas veces los centros han sido porque no había otra opción para acabar la jugada, pero a veces quizá es mejor optar por una decisión un poco más precipitada igual que por el de elaborar un poquito más ante un equipo bien plantado y que apenas dejó oportunidades para hacerles daño en el segundo tiempo. Comentabas también la entrada de Bárbara López, que entró en la segunda parte por Alegra Polya, parando jugar en ese lado izquierdo la jugadora onubense, también entrada Nerea Sánchez por Alba Ruiz y de Falla Siri por Marina Rivas. Y en el español también hubo cambios, pero en este caso un poco cambios más de buscar sorprender, aunque no lo consiguió Sara Monforte. La entrada de Ángel del Álamo, de Judith Pablos y de Paula Arana por Naima García, Ona Baradat y Brown. Es decir, jugadoras de mi posición, prácticamente un cambio de una por otra, sin alterar nada del sistema y alterar nada tampoco el modo de juego. Y al final, pues tampoco pudieron ni siquiera tener una ocasión en el campo rival. Y el Madrid, que lo intentó más, que quizá lo mereció más, porque las estadísticas sí que le da una ventaja
en cuanto a posesión, en cuanto también a tiros totales, en cuanto a posesión es un 60-40, a posesión, en cuanto a tiros son 14-11, a portería 6-3, es decir, que la estadística sí que le hubiera dado la victoria al Madrid, pero le faltó transformar esa sensación de dominio en goles. Sí que hubo ocasiones para ello, como comentamos también Anita Marco hizo un muy buen partido, de hecho hay otra acción anterior al disparo de Nerea Sánchez, que es Anita Marcos quien regatea, quien cede para la futbolista canterana, pero pues no acabó en gol y finalmente pues se quedan con este empate que como dijimos un poquito al principio, tampoco es un empate preocupante porque le permite seguir en novena posición el equipo madrileño con 31 puntos. A uno, por ejemplo, el Athletic Club por detrás. El Español sigue un décimo con 25, dos por encima del Deportivo, 6 por debajo del Madrid, 4 o 1 del Badalona. Y luego también, pues la diferencia sobre los de abajo es muy grande. En este momento son sobre la Lama 16 puntos cuando quedan en juego para el Español 3 menos, pero para la Lama todavía quedan 24. Pero bueno, sería prácticamente un final de temporada brutal que tenga que hacer la Lama para recuperarle esa diferencia de puntos al Español, con lo cual, pues la salvación para ella está prácticamente hecha. Sí, yo creo que ambos, tanto Español como Madrid Club de Fútbol Femenino, tienen la temporada ya prácticamente Bueno, terminada. O el sea, Madrid, de hecho, la lo que deben salvación ya es intentar. matemática, porque la diferencia en este momento son sobre la Lama 22 puntos. Bueno, aún no matemática porque tiene que jugar mañana la Lama. En caso de que no gane la Lama mañana, ya no pueda superar nunca el Madrid, así que está salvado matemáticamente el Madrid. Sí, o sea, ya el objetivo debe ser pues intentar escalar los máximos puestos posibles. O sea, con el Athletic, debido a la derrota que ahora analizaremos del equipo bilbaíno, pues al final solamente se quedan a un punto, o sea, mantienen esa distancia. De hecho, hasta les recortan un punto con respecto a la distancia que había antes de esta jornada. Y eso, o sea, seguramente pues el objetivo sea intentar mejorar la temporada lo máximo posible por parte Mm. del conjunto de José Luis Sánchez Vera. Y el español, pues con 25 puntos puede estar tranquilo. O sea, una decimoprimera posición, dependiendo de lo que haga el Depor, como has comentado, pero desde luego que tranquila. O sea, quizá contando ya con esa repetición de nuevo, ¿no? Con estar otra temporada más en Liga F. Y bueno, veremos a ver, el siguiente partido que tienen es contra el Levante, precisamente Sí. contra el colista. Creo que es un partido en el que tampoco se pueden confiar, ni mucho menos. No, y sobre todo porque al final, sobre todo en cuanto a clasificación, no hay mucho, creo que ya puedan hacer en juego, pero en casa sí que tienen que ganar partidos, porque al final de la temporada en casa han ganado el partido la semana pasada contra el Eibar y la anterior era de Y octubre. hacía meses, Claro, eso es. entonces también por la afición darle una alegría, porque la temporada ha sido un poquito más gris de lo esperado en casa sobre todo, y en esta jornada el objetivo debería ser para el español vencer ante un Levante que se juega la vida, como siempre, pero en este caso, Eso es. pues el español no, pero debería también competir y llevarse la victoria. Y acabamos la jornada del sábado con la última victoria del Barça, en este caso la novena en lo que va de año en Liga, hoy ante el Athletic por 7-1, victoria muy contundente del Barça, que hoy sí que ha jugado bien. Antes comentamos otros partidos que el Barça nos había dejado un poquito más fríos, un poquito con Estos dudas tres de, últimos. sí, de ver si el Barça iba a recuperar su mejor versión. Hoy es verdad que ha sido un muy buen partido del Barça y que, bueno, pues con una unidad entre B y C, porque de la A solo había dos jugadoras que van a jugar seguramente bueno, tres jugadores que van a jugar al- seguramente el miércoles, tres o Alguna más cuatro, diría yo, ¿eh? Cuatro o cinco. cuatro diría yo, pero veremos. Y que bueno, ha pasado por encima del Athletic Club con esta goleada con doblete de Claudia Pina, también de Kika Nazaret, también el tanto de Sertelev, de la propia Carla Julia. Y victoria contundente del Barça ante un Athletic. Y claro, la parte negativa es para ellas. Al final es verdad que va a ser muy superior, pero es que hoy el Athletic, otra vez, como pasó en la primera vuelta, no ha competido. No, hoy ha sido un partido en el que el Barça pues, ha recuperado sensaciones. Quizás el primer gol ha llegado antes que el buen juego, o sea, porque los primeros 10 minutos el Athletic pues, estaba tanteando bastante al Barça, estaba ofreciendo pues, algunas ocasiones pues, de llegar incluso al campo rival, al campo del Barça, pero bueno, es que muchas veces es eso, el conjunto culé te puede llegar incluso sin haber generado demasiado y te acaban anotando un gol
y eso ya después moralmente pues afecta mucho tanto a unos como a otros. Al Barça en este Sí, caso pues sí. le refuerza y se siente mucho más cómoda y mucho más motivada y juega ya mucho mejor. Y al Athletic pues es un mazazo, o sea, porque al final minuto 11 y ya vas perdiendo fuera de casa contra un Barça que sabes que es complicado remontarle y pues bueno, desde luego que no se ha visto ni mucho menos la mejor versión de un Athletic que por momentos eso lo intentó, o sea, empezó muy bien, pero ese primer gol pues le sentó muy, muy mal y acabó pues viendo cómo por lo menos mejoraba el Sí. resultado del partido de la primera vuelta, fue un 8-1, pero Pero no igualmente la imagen. se ha llevado un saco de goles importante bueno, a ver, también tienen que mirarlo desde la perspectiva de que es el Barça, es el mejor equipo del mundo o de los mejores, y entonces pues ahí se puede esperar incluso que te lleguen Sí, a marcar estos goles. O sea, por ejemplo, en la Supercopa sí que le compitieron más, ¿no? ¿Podría ser lo exigible? Sí, pero hay veces que no se puede dar. Y ha sido hoy que se ha visto un Barça muy bien, muy bueno. sí, sí, a ver, el Barça evidentemente hace su partido, ha hecho un partidazo, pero claro, yo creo que el Athletic se tiene que exigir un poquito más. Sobre todo a nivel defensivo, a nivel de estructura. No es tan mal equipo como se ha visto hoy, pero no han hecho un buen partido ni mucho menos. Y claro, al final el objetivo era mejorar lo de la semana pasada, pero la semana pasada, la primera vuelta, y no lo han hecho. De hecho, creo que hasta diríamos peor imagen, porque en ese caso te ganó el Barça con una Aitana Con espectacular, Aitana, sí. con Con Payor, Patri con marcando Graham, con golazos. Vicky. Claro, y hoy te ha ganado el Barça con buena parte de suplentes. Entonces, hasta diría que ha empeorado su imagen respecto a ese partido de la primera vuelta. El 11 del Barça en portería con Cata Coel, defensa con Ranera junto con Irene Paredes en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Smay Bruce, derecho Mano Torrejón, centro del campo Alexia Serra Jordi y Sertelez y arriba izquierda Pina, derecha Carla Julia y en punta Salma Parayuelo, que hoy era la novedad en la punta del Barça, ocupando el puesto de Payor o incluso una Fenger, que se dio lugar en la segunda parte. En el Atlético el equipo de Javi Lerga en portería con Nine Clares, defensa con Eider Arana andaluz en el centro de la zaga, lateral derecho Anne Elaispuru, lateral izquierdo Nenia Nevado, centro del campo Zubieta, Leire Baños y Maite Valero, y arriba Clara Pinedo, Sara Ortega y Ane Azcona. Un 11 nada malo, el del Athletic. Volvía Nerea Nevado, que últimamente había sido suplente, también volvía Zubieta de sanción, y el 11 pues no es nada malo, pero no ha funcionado el día de hoy al conjunto vasco, que sobre todo creo que donde más ha adolecido ha sido en las bandas. Al final el Barça ha encontrado mucho pato por las bandas, ha roto muy fácil las líneas y el equipo bilbaíno pues ha visto en muchas situaciones muy muy superado ante un Barça que, como decíamos, ¿no? Ha hecho un partido muy muy bueno, ha sido un partido mucho más fluido, un partido mucho más de ritmo del Barça, sí que se le ha visto otra vez ese punto que hacía tiempo que no veíamos. Y el Athletic, que por su parte, pues es que ya en la jugada del segundo gol veíamos esa conjura un poco de a ver qué hacemos, porque es que se nos va a venir encima una goleada encima y no estábamos ni siquiera estando al nivel exigido. Eso es que era el minuto 15 y ya el marcador reflejaba el 2-0. Entonces, pues tenían que buscar soluciones que no llegaron. O sea, yo creo que mucho mérito también por parte de Javi Lerga, o mucho mérito o un marrón interesante también Sí, el irte al descanso con un 4-0. ¿Y cómo te enfrentas a eso? O sea, ¿cómo les dices a las jugadoras, oye, vamos para adelante, no os vengáis abajo? Y bueno, o sea, desde luego que contra el Barça nunca es fácil enfrentarse, aguantaron otros 15 minutos más o menos sin recibir gol, pero volvió a marcar Claudia Pina, entonces fue un partido complicado, pues sobre todo en el aspecto moral de mantener esa motivación, ese no venirte abajo por mucho que te estén goleando. Y lo que te comentaba un poquito del tema de la alineación, que decía, no sé si a lo mejor en el clásico jugarán hasta 4 o 5 de la plantilla del 11 titular del Barça. O sea, por ejemplo, hemos visto una Catacol que volvía a ser sí, titular, no que ha sido yo tampoco su cuento con mejor ella. partido, ni mucho menos. No, no, pero yo creo que precisamente Sí, ha ha jugado para jugado hoy estar, de sí. titular por eso, para recuperar sensaciones después de estar un mes fuera por lesión. Yo creo que también veremos contra el Real Madrid a Irene Paredes, a Sí. Smei Brooks, a Alexia y a Pina también. O sea, yo eso cuento con esas Tengo cinco dudas con jugadoras. Pina, ¿eh? Veremos también. Tengo dudas ¿Dudas con con Pina, Pina? sí, porque hoy ¿Sí? ha jugado todo el partido, si no ¿Y recuerdo a quién mal. pones a la izquierda? Salma.
Bueno, Podría ser, o sea, con el partidazo que ha hecho hoy podría ser, desde luego. O sea, es muy importante, lo decía por aquí, lo siento por la pronunciación, pero es Scrum, sí. Scrum, que se alegra de que Salma haya demostrado que merece estar donde está. Esta temporada, pues, o sea, era un poco de dudas para Salma por ver, sobre todo a nivel motivacional, a nivel de confianza, ¿no? Y bueno, pues está viendo que están probándola también en muchas posiciones, tanto de extremo, de delantera centro, de carrilera, incluso hemos llegado a verla Mm. en los últimos partidos. Y es muy importante el partido que ha hecho hoy, o sea, de muchísima confianza, un gol, una asistencia. Y entonces eso, o sea, importante que tenga estos minutos y pueda recuperar ese nivel o intente recuperar ese nivel, ¿no? al que nos acostumbró hace un par de temporadas. Sí, a ver, veremos, ¿no? Veremos a ver cómo se le da ese partido del miércoles. Yo tengo dudas con Pina, primero porque ha jugado todo el partido hoy, luego por Salma, pero no tanto por Salma, sino igual por Serteleif, igual con Vicky cambiada de banda, que también puede ser que entre por ahí en la banda izquierda. Y sobre todo también, vamos a ver, porque en el último partido del Real Madrid no fue un partido bueno de Claudia Pina, entonces vamos a ver por qué opta Pere Romeu. O sí que ha sido un buen partido de Claudia Pina y quizá también ha jugado todo el partido por eso, para acabar con buenas sensaciones. Pero tengo dudas con ella por eso. Dice por aquí Scam, le ha dado por mirarlo y buena parte de la segunda mitad, dejando a Torrejón aparte. Las dos jugadoras más viejas del Barça eran Cata y Pina con 24. Sí, sí, a ver, al final la juventud en el Barça es marcada del equipo y es normal. También en partidos como el de hoy que acaben con un once muy, muy, muy joven, porque tiene muchas jugadoras, tanto en el filial como en primer equipo, ya muy jóvenes, y eso, pues, bueno, es un tesoro, ¿no? Como dice el refrán, juventud de vino tesoro. Para el Barça en el futuro más cercano es una bendición tener jugadoras tan jóvenes preparadas ya para la élite. Y aún así es verdad que el partido, comentabas que quizá ha llegado más ante los goles que el juego. Y sí que estoy de acuerdo, porque el Barça al principio del partido, primeros 10 minutos, no generó demasiado en cuanto a ocasiones de peligro. De hecho, prácticamente no hubo ningún acercamiento claro, pero sí que llegaron los goles. Primero un gran pase de Sera Jordi hacia Alexia para Selma Brayuelo y gran golpeo de la futbolista aragonesa para hacer ese 1-0 que abría la cuenta del Barça. El segundo llegó también pronto, también con Salma como jugadora importante en esa acción, que pasa el balón hacia Julia y balón para Claudia Pina, que controla y define muy bien ante Nanclares, haciéndose 2-0 en el partido. Luego llegó una jugada que vamos a comentar ahora, que es la del penalti sobre Sandra Parayolo, que no se pita finalmente, y que, a ver, aquí hay dos cosas. Primero, que es penalti, creo que no hay discusión. El penalti es clarísimo y se ve la imagen que lo es. Pero para mí aquí creo que la colegiada no tendría que haber hecho la revisión porque se debe hacer justo al acabar la acción. Justo en el momento en el que se puede revisar es cuando la jugada ha acabado y no cuando la jugada se ha reiniciado de nuevo y un minuto después el Barça la pide. Es verdad que tampoco es la primera vez que pasa esto, porque ha habido otro partido que hemos hecho también acciones que se han revisado después de tiempo de acabar la jugada, porque no hay tampoco un criterio muy unificado en cuanto a tiene que salir la pelota o al menos acabar esa jugada, porque es verdad que el balón no sale, porque el balón no sale en esa jugada, pero sí que había acabado la jugada. De hecho, la jugada del Barça la inicia de nuevo, otro centro, otro balón despejado, y ahí después cuando sale el balón es cuando ya se pide la revisión. Entonces, en mi opinión, no se tiene que dar la revisión porque ya la jugada había acabado y el Barça tiene que haber pedido la revisión antes de que la jugada se hubiera reiniciado de nuevo. Pero si una vez que lo acepta revisar no pita el penalti, no lo entiendo porque el penalti es claro. Claro, o sea, es que se hacen dos cosas mal, o esa da esa sensación. Una que es precisamente aceptar esa revisión, si ya ha acabado la jugada y ha empezado otra, esa revisión no debería ser válida. Y ya la segunda parte es que el penalti yo creo que existe. O sea, porque a Salma se le va un pelín largo el Sí, control, sí. el balón sale más separado, o sea, es ella la única que toca el balón y creo que es la andaluce la que entra, parece que sí que va a tocar balón, o hay primeras sensaciones da eso, pero en la revisión se ve que no, que es eso, que lo que comentaba, que a Salma se le va un pelín más largo y lo que acaba tocando la defensa del conjunto bilbaíno es a Salma. Entonces la derriba dentro del área y debería haber sido penalti. Entonces ahí al final son dos cosas que Sí, no se sí. deberían hacer, incorrectas y que Y son dos finalmente es errores, que porque, es eso. claro,
Primero, el error de dar a revisión cuando ya no debería haber tenido opción, porque ya el balón no había salido y era jugada nueva. Y segundo, ya que la revisión la aceptas, pues corrige tu decisión, porque si tú dejas que la jugada se pueda revisar, es para señalar el penalti, que lo es. Así que bueno, doble error que aquí la colegiada comete, tampoco evidentemente muy importante porque el partido ya estaba 2-0 y luego acabó 7-1, con lo cual este penalti tampoco es decisivo, pero sí que se pierde un tiempo, que hubiera sido necesario perderlo, porque la jugada, primero, si estás tan segura de que no es penalti, pues tarda menos en revisarla, y si acepta la revisión, pues ya pierdes un tiempo que no hubiera sido necesario hacer antes. En cualquier caso, comenta por aquí Scrum que últimamente en el Barcelona que se importa tanto la posición de las jugadoras, que durante el partido están constantemente rotando y cambiando de sitio. A ver, hoy sí, pero en otros partidos no tanto. Cambian de sitio. Al final, hoy sí que por el rival, Salma cae mucho a la derecha, Julia un poquito a la izquierda, Pina un poco al centro. Pero hay días que, sobre todo cuando está Payor, la 9 es ella. Y Graham, Sí. cuando juega a la derecha, no cae a la izquierda. Entonces también depende un poco de las jugadoras. Hoy, por ejemplo, cuando está en la banda Alexia y derecha, Serra Jordi se estaban cambiando mucho claro, también. pero también, por ejemplo, cuando está jugando a la derecha, una jugadora como Julia, que es zurdísima, aunque luego también marca con la Aunque, pierna derecha, claro, juega más por la izquierda porque es su posición natural. En cambio, Salma, pues le gusta más caer igual al pie derecho para tener golpeo con la pierna izquierda. Eso, cuando juegan, como decimos, Payor, Graham o Vicky, no pasa tanto que cambien tanto de posición las jugadoras del Barça, pero hoy sí, por ejemplo, sí que se ha visto mucho ese tipo de permutas. Luego, el primer tiempo, la verdad es que el Barça ha encontrado rápidamente fisuras a la defensa del Athletic, no ha dejado de intentarlo. Tampoco hemos visto por parte del Atlético un intento de reacción en el primer tiempo, porque la única jugada que recuerdo mínimamente peligrosa fue un balón de Nerea Nevado que despejó Torrejón y luego un error de Catacoil que no acabó de aprovecharlo entre Maite Valero y Ane Azcona, lo único, que hubo un poquito de peligro, pero el Barça la un verdad es remate del que Andaluce, creo, bueno, remate, que fue casi más una prolongación, creo sí, que era muy poco, en un córner o en un muy poco, saque muy de, poco. de un balón parado, creo que era, sí. Pero el Barça, la verdad es que se ha impuesto claramente. El tercer gol de Carlos Villar es una maravilla. El control, el regate, el recorte y el golpeo con la pierna derecha, muy, muy bueno. Y también muy bueno que lo haga con la pierna derecha, porque ya no es simplemente una jugadora con una pierna izquierda maravillosa, sino que también tiene una muy buena pierna derecha. Y aquí la aprovecha con un golpeo pegado al palo y para adentro. Y el cuarto lo marca Sitter, fue una jugada también muy buena del Barça. El balón que queda ahí dentro del área después del golpeo ¿es Pina? Creo que es Pina, ¿no? La jugadora que golpea, luego la Buah, despeja pues ahora bajo tengo palos la dudas. andaluce y se la queda finalmente la jugadora suiza Setele para hacer ese 4-0 cómodamente para marcar ese ya cuarto gol que dejaba el partido más que resuelto antes del descanso. Después de un primer tiempo en el que el Barça dominó con claridad, en cuanto a estadística, pues se ve claramente la diferencia. Posesión 64-36, pero en cuanto a tiros 9-1 a portería 6-0. Sí, sí, es que se vio, pues eso, que el Barça se fue sintiendo cada vez más cómodo y todo lo contrario en el caso del Athletic, que es lo que comentaba, que al principio sí que propuso, pero que en cuanto el Barça anotó el primero ya fue un giro de tornas y, pues fue uno tras otro, tras otro. Por mucho que hiciesen esa conjura, ¿no? Después del segundo tanto, se reuniesen todas buscando No, alternativas, era ya bastante complicado y es que tampoco llegaron a proponer gran cosa. O sea, en el descanso sí que, pues supongo que la charla técnica algo de efectuaría buscando alguna alternativa, pero se vio que el Barça durante la primera parte eso fue notándose cada vez con más soltura, con más confianza y sobre todo, pues eso, con jugadoras pues que lo necesitaban, o sea, que necesitan esos minutos, que los están aprovechando, como es el caso también de Carla Juliá, que también muchas veces hemos comentado, es una sí, jugadora muy buena, pero muy zurda, que no confiaba en esa pierna derecha. Pues toma, hoy coge y marca un golazo con la pierna derecha. Es importante eso, lo comentaba con muy Salma, importante. que importantísimo que tenga estos minutos, que aproveche, que marque goles, que asista, que se sienta cómoda. Y eso, que también que las canteranas, o sea, recordemos también que Ranera era titular hoy, también muy bien junto con Sí, ha cumplido Paredes. bien. Entonces es eso, que es un partido que el Barça puede sacar en positivo ya no solamente el resultado, que desde luego que es para sacar una No, pero buena sobre todo evaluación, eso, sino sí. eso. Las Mm, sensaciones y también, pues bueno,
el resultado, que no es un resultado de Barça 1-0 al descanso y luego al final el Athletic se deja ir y le meten 6. No, ha sido todo un partido del Barça muy, muy bien, todo el partido generando ocasiones, todo el partido llegando con claridad. Y 7 goles marcados que el Barça, bueno, pues creo que se puede ver muy reflejado también el resultado en las sensaciones del partido. No es una goleada de, bueno, 7 veces llegado a 7 goles, no. Ha podido llegar más veces el Barça, ha podido marcar más goles y la verdad es que se ha visto un dominio muy, muy claro. Y además, como has dicho, ¿no? Jugador que hacía falta que recuperara confianza, o que jugaran minutos. Carla Juliá, Salma, un poco Serteleif, un poco Ranera, y luego otras jugadoras como Alexia o Irene Paredes, que ya ha jugado suficiente, y pues en el descanso se marchaban al banquillo para que entraran en este caso Aisha Cámara y Kika Nazaret, que han jugado la segunda parte ambas. Es verdad que en el segundo tiempo también hace un cambio en Athletic, que es la entrada de Agote por Nerea Nevado, que le da algo más de presencia ofensiva, que le falta mucho en la primera parte al Athletic, y la segunda parte sí que es cierto que es más cerca del gol, de hecho lo acaba marcando con ese error de Catacol que aprovecha la propia Agote, pero sí que se ve un poco más una presión, un intento de ser algo más valiente, algo más, sobre todo, buscando al Barça, no simplemente esperando que llegaran a tu campo, sino simplemente ya buscando un poquito más, intentando hacer un equipo más largo, un equipo más que compitiera el Barça, porque al final la goleada ya estaba recibida. Ya lo que faltaba era un poco acabar el partido lo mejor posible, intentar competir un poco, dar la sensación de que, bueno, aunque inicio no ha sido así, pero que no eres tan mal equipo. Pero bueno, sí que la segunda parte hemos visto un Atlético un poquito mejor. El Barça sí que es verdad que ha bajado un poquito también el pie del acelerador, con los cambios también se ha visto un Barça un poquito que te ha llegado con ocasiones, pero le ha faltado quizá algo más de, no sé si de puntería, pero sí algo más de desborde por las bandas, hasta los cambios luego a la salida de Vicky, que sí que ha sido ya un cambio algo más ofensivo para el Barça, pero al principio ha sido una segunda parte como que el Barça, bueno, con el 4-0 también han dicho, bueno, hasta aquí nos va bien, tampoco hay que buscar demasiado, y sí que se ha visto un Athletic que subiendo un poquito más la intensidad, subiendo también un poquito más las líneas, ha estado más cerca al menos de acercarse, no en el marcador, porque ya era imposible, pero sí en cuanto a sensaciones al Barça. Has dicho una palabra que yo creo que es muy importante, que es que Javier Lerga pues fue valiente, ¿no? O sea, a la hora de hacer ese cambio, que estás quitando al fin y al cabo a una lateral para meter a un extremo. Eso contra el Barça, sobre todo, pues viendo cómo Carlos Juliá le estaba ganando muchas veces. Bueno, sí, Carlos Juliá era la que estaba emparejada con Nerea Nevado, muchas veces le estaba ganando las espaldas, los duelos individuales. Entonces, eso era pues de decir, de aplaudir incluso ese planteamiento vale, no estás reforzando todavía más la defensa, sobre todo porque era un partido que es que el Athletic tenía que ir a intentar remontar. Desde luego un 4-0 era complicado, pero bueno, eso, que se vio una actitud de vamos a ir, vamos a intentarlo, vamos a sacar pues, jugadoras más ofensivas, como es eso, Daniela Bote, que sabemos perfectamente la jugadora que es, el perfil ofensivo que tiene, Mm. que al final, como bien decías, acabó teniendo el premio un poco por fortuna, por una mala acción, un error de Catacol en la salida de balón, pero es eso, o sea, también el Athletic fue valiente, como decías, Sí, también esa y defensa de fue por el 5 partido. que le dio al menos la opción de, bueno, pues con defensa de 5 el Barça me somete un poco menos, estoy un poquito más resguardado, estoy un poquito más situado sobre todo para cuando una jugadora la regatean, que no se quede mano a mano casi con la portera, porque la primera parte había muchas acciones que la presión del Athletic era poco efectiva y demasiado poco estructurada, porque una jugada saltaba la presión, perdía esa presión y había un 2 contra 1 o un 3 contra 2 que al Barça no le puede dejar esas opciones. La segunda parte sí que es verdad que Barça ha podido marcar algún gol más, marca el cuarto, pero en el quinto gol Pina pase de Sana Parayuelo, pero es verdad que se ha visto un Atlético al menos con un Barça ya relajado, porque está el partido ganado, pero se ha visto un Atlético un poco con más raza, más orgullo, más carácter, más, bueno, pues por intentar acabar lo mejor posible el partido. Marca ese quinto gol del Barça, luego el 5-1 que marca Agote, que es verdad que es un error de Cata grave, que acostumbra. Es verdad que lo suele hacer en partidos poco trascendentes, pero en este caso, pues
ese exceso de confianza que suele llevar aquí le causa un error. Luego tiene otra gota también que está la propia Catacol, buscando ese 5-2, el Atlético lo salva la guardameta mallorquina. Y luego ya el Barça marca el 5, el 6-1 y el 7-1, con acciones prácticamente consecutivas entre Vicky López y Kika Nazaret. El primero es un golpeo tremendo con la pierna derecha de la portuguesa y el segundo una buena definición después del pase de la madrileña para hacer ese definitivo 7-1. Había un poco de dudas y de posible alarma con Kika porque después del primer gol, se dolía un poco de la pierna izquierda. Luego marca el segundo gol y no pasa nada. Luego hace como que trota, pero bueno, yo entiendo que Sí, en si el, hubiera estado mal, no hubiera acabado el partido. en el segundo gol sí que parece pues que al final lo marca por la calidad que tiene, Sí, sí, por pero estar no ahí. porque físicamente estuviese bien, o sea, porque lo hizo un poco de aquella manera, pero acaba marcando. Y después sí que se le vio en los minutos siguientes pues que se dolía un poco, pero finalmente sí que pudo terminar el partido. Entonces, yo creo que se puede entender que fue simplemente un susto, que no hay que activar las alarmas, ni mucho menos. O sea, al final el Barça también es cierto que tenía los cambios ya agotados, Sí. entonces era ya jugar con 10 jugadoras, que sinceramente con un 7-1 en el marcador podías hacerlo. O sea, y no jugártela con una jugadora que podía estar lesionada o no, pero bueno, entiendo que eso, que precisamente por eso mismo no hay que activar las alarmas, sino que pudo continuar, no abandonó el terreno de juego ni dejó a sus compañeras con una jugadora menos. Entonces, pues bueno, veremos un poquito, porque además la portuguesa está haciendo unos muy buenos partidos. O sea, por ejemplo, contra el Badalona recuerdo Sí. que había veces que, o sea, no sé si lo llegué a comentar incluso en algún análisis post partido, que me gustó cuando entraba al terreno de juego. O sea, que muchas veces el Barça le viene muy bien una jugadora como ella, creativa. O sea, se ve perfectamente en el primer gol que marca. O sea, a nadie yo creo que se le hubiese ocurrido hacer ese, es que no es un golpeo, es un pase. O sea, Es una lo volea. definían en la narración como un pase al fondo de la red. Y Sí. es que más o menos, o A sea, ver, porque se ve que no pega. calidad O sea, no le pega tiene realmente. sobrada. Es una jugadora con una calidad brutal. El Barça pagó lo que pagó por ella por algo. No sabía que iba a hacerlo a fondo perdido y al final es una jugadora con una calidad tremenda. También está un poco el debate que hemos tenido alguna vez también con Vicky o con Salma, más con Vicky que con Salma, de si es mejor jugando de inicio o de revulsiva. Porque claro, ahora la gente, con estos partidos contra el Badalona, contra el Athletic, se pregunta si vas a titular contra el Real Madrid. Tengo mis dudas. Yo creo que es una jugadora que de momento es mejor de revulsivo que de titular, sobre todo porque te aporta una energía del banquillo, una calidad, que con un partido más roto te soluciona mucho más cosas que con un partido más abierto. Creo que es una Puede jugadora ser. que, además, si va el partido empatado, también es una jugadora que con la calidad que tiene para filtrar balones, para romper líneas, te puede ayudar muchísimo. Y creo que es una futbolista, a menos ahora, que la veo más como una muy buena revulsivo que como una jugadora de inicio. Que lo puede hacer muy bien, ¿eh? Que igual sale el miércoles, hace un partidazo y tal. Pero de momento la veo más como una muy buena revulsivo, teniendo en cuenta que el Barça también pues tiene un 11 de muchas garantías y el 11 de gala en teoría pues sería un poco la que reemplace a Alexia, igual a Vicky, o veremos qué podría hacer la jugadora portuguesa, que también es cierto que ha tenido un poco mala suerte, que cuando tiene partidos grandes el Barça o no estaba porque estaba lesionada o sancionada O sancionaba. o no estaba porque igual no estaba todavía al 100%, porque al principio de temporada también le costó un poco arrancar, así que quizá pueda ser ahora donde veamos de verdad su potencial en partidos grandes. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. Es que seguramente la gran mayoría, te podría decir, 80% de clubes europeos, Kika Nazaret sería titular. Lo que pasa es Sí, que juega en el Barça y en el Barça, pues ser titular está muy caro. O sea, porque pues, juegas con una Alexia, con una Patri Pijarro, con Vicky, Graham, Pina, o sea, y toda la plantilla te la podría decir, ¿no? Que es muy difícil hacerse un hueco en el once titular y pues están haciendo todas y cada una de ellas mérito para serlo. Desde luego que aportar desde el banquillo también es fundamental y Kika está demostrando también una actitud cuando sale de este el banquillo increíble, o sea, y eso es de aplaudir también, ¿no? Entonces, la portuguesa pues hoy... Es que en cuestión de cuánto ha sido, en el minuto 80, en el 80 marca el primer gol y en el 82 marca el sí. segundo.
Es que es Es eso, verdad es que al también muchas principio veces le la costó un actitud. poco, pero en cuanto marca el primero, luego llega el segundo rápido, luego puede marcar también el tercero. Y bueno, la Sí, sí, verdad es sí. que ha sido una irrupción en el partido, sobre todo cuando ha entrado con Vicky, que se nota que entienden muy bien las dos. Cuando el Barça, bueno, pues ya lo tenía muy, muy claro, pero aún así ha ampliado su ventaja y sobre todo ha sido más demoledor. Y en cuanto a cosas un poquito a mejorar, tampoco culpa del Barça, porque al final, pues si no hay suerte, no hay suerte, o no hay fortuna de cara a gol en el caso de Wenger, ¿no? Otro partido que juega la futbolista noruega, otra oportunidad para ella, y otro día que tampoco ve portería. Vamos a ver si tiene más oportunidades en el Barça, porque ya no son dos o tres, ya son unas cuantas. Y hoy ha sido un partido muy, muy proclive. Y de hecho, de los que quedan de temporada, casi el más proclive para marcar, porque ya no quedan prácticamente partidos. Bueno, queda contra el Levante un partido, que igual sí que puede aprovechar la delantera de Noruega. Pero al final hoy era un partido ideal, con un marcador muy contundente a favor, un equipo ya un poco, bueno, un poco no, completamente ido a menos, que deja de pasos al contraataque. Y la verdad es que tiene una ocasión muy buena, pase de Vicky, que ha defendido. Era complicado, pero ha defendido mal la Noruega. Luego ha tenido otra jugada que se ha cruzado bien Sala Ortega y ha evitado su remate. Y al final va bueno, pues un poco que no acaba de aprovechar las oportunidades que tiene. Y en el Barça lo decimos siempre, las oportunidades no se regalan y en su caso van varias que no aprovecha. Y bueno, pues hoy que encima tampoco ha jugado Payor, es un poco como, Espera. venga, hoy titular Salma, pero la segunda eres tú. Y tampoco marcas, tampoco aprovechas los minutos, pues se le cruza un poco el futuro en el Barça a la Noruega. Yo quiero creer, o sea, tengo la esperanza de que posiblemente sea un hecho de decir, en cuanto marque el primero, van a venir solos. Pero claro, es que se le resiste tanto el primero que te hace también cuestionártelo a ti misma, decir, oye, pues se le resiste demasiado, quizás tenga que trabajar más en el filial, en el equipo B, ¿no? Para seguir progresando ahí, crecer ahí y todavía no esté para el primer equipo, pero es que eso da la sensación de que sí, o sea, en el filial lo está demostrando, en el B, que tiene gol, pero es un poco inexplicable el hecho de por qué aquí no. Entonces, eso, yo quiero creer, tengo esa esperanza de que sea cuestión de confianza, de que en cuanto abra la lata, al final vayan a venir uno tras otro, tras otro. Es Sí, cierto que hoy era un partido bastante adecuado, que hay una ocasión que parece clarísima que no llega ni a golpear, o sea, parece que es incluso que se pone nerviosa y por eso mismo no termina de creérselo y golpear. Y bueno, sí es cierto que viendo un poco el calendario que queda, todo depende también de cómo de lejos llega el Barça en la Champions, que ahí ya pues veremos sí. seguramente muchas más rotaciones, pero sí es cierto que queda un calendario contra el Real Madrid, contra el Badalona, que el Badalona defensivamente ya lo ha demostrado que tampoco se lo va a poner fácil, el Levante, el Español, que es otro equipo que tampoco lo va a poner fácil defensivamente, el Costa de Tenerife, la Real y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Son A ver, es equipos verdad que suelen defender que bien. quizá la mitad puedan ser partidos ya con la liga ganada, que igual Sí, eso pues sí. puede decir Pedro Romeo, venga, ya juegas tú y es a lo que Dios quiera. Sí, sí, no es por Pero cuestión de que juegue de titular o no, sí, sino es cuestión de por el que rival. sean rivales La que le facilidad permitan, sí. defensiva que te ponga el rival, Sí, es eso, la oposición que puedan hacer. Entonces, claro, ahí, pues, por ejemplo, contra un equipo tan sólido defensivamente como puede ser el Español, Badalona, el Costa de Tenerife, por poner tres ejemplos así sí. rápidos contra los que tienen que jugar, pues es cierto que se le va a complicar un poco más, pero bueno, confiemos en eso, en que tarde o temprano llegará ese primer gol y será pues precisamente como lo que le ocurrió al Athletic en esa victoria contra el Eibar, que no llegaba, que no llegaba, que no llegaba, Sí, luego tampoco han llegado llegó y se tantas. quitaron una losa de encima y al final demostraron buen nivel. Sí. Esperemos que sea algo similar, Es que en su caso además creo que acaba este verano contrato, entonces más mm, presión, al final es más presión. más presión y sobre todo más decepción, ¿no? Porque es una oportunidad que te dan para ganarte el puesto del primer equipo y no lo está haciendo. En el filial está muy bien, pero claro, no la fichan para jugar en el filial. Para jugar en el filial ficha el Barça a una futbolista De 15 de... años, de Claro, 16 sí. en su caso tiene 19 ya, este no va a cumplir 20. Que es joven todavía, pero claro, para el filial del Barça, ya si a esa edad no está en el primer equipo, muy probable que no siga en el Barça.
Entonces, esa presión de que te dan minutos, no los aprovechas, acabas contrato y bueno, pues esas dudas, desde luego también puede ser tema mental, pero claro, es que para estar en el Barça tiene que estar también acostumbrado a eso, tienes que saber gestionar bien esa presión y hoy pues no ha sido la mejor versión por parte de la Noruega, que dice por aquí Erika que no le gusta nada, que no tiene calidad para hacer carrera en el Barça y que no destaca en nada, opinión personal. Sí, y dice que hoy ha tenido dos que una delantera de calidad de meter una. La de la izquierda es más complicada, la de la derecha es que es un poco también no solo el tema de no calidad, sino de lentitud en la toma de decisiones, porque se ha echado encima Sara Ortega después de que ha tardado mucho en armar el golpeo. Veremos qué pasa con su futuro, veremos también cómo va el Barça, pero claro, un poquito con el Athletic. Pues bueno, el partido de hoy también creo que es un poco la metáfora de la temporada del Athletic. No es una temporada buena, ni mucho menos. Han tenido momentos de la temporada que han pintado un poquito mejor, pero en general es una temporada eh, Irregular, muy irregular irregular. y bastante decepcionante en algunos momentos, sobre todo, y que hoy ha sido un partido más de una temporada en la que no se ha visto un equipo defensivamente sólido, que tampoco han conseguido quitar prácticamente nada en ataque al rival. Y que al final, la segunda parte, pues sí que han demostrado algo de calidad con Agote, con Sara Ortega, con Azcona, con Amézaga, pero muy poco y ya con el partido perdido. Y bueno, pues mucho que mejora, es un equipo muy joven, pero claro, igual que la de la temporada pasada. Y esta temporada los resultados son muy, muy inferiores a la temporada anterior. Así que a ver si lo pueden reconducir un poco en el final de temporada y también en el verano para que la temporada que viene veamos un Athletic algo más competitivo, aunque también es otro equipo que este verano acá ha contratado muchos futbolistas y veremos si no tienen una estructuración grande del proyecto. Dicho esto, que acabamos con la primera parte de la jornada 23 de la Liga F, primera parte de hoy sábado. Mañana regresaremos con la jornada del domingo, con otro partido también del lunes. Recordamos, mañana 4 partidos y luego otro el lunes, que lo comentaremos el lunes, como ya bien decimos, esos 5 partidos de esta jornada 23 que nos dejan de momento un Barça favorito y con una distancia sobre el Real Madrid de momento de 13 puntos. La Real, que con el tifo de hoy se pone de momento con 11 por encima de Tenerife y del Sevilla. Y bueno, Español, Madrid que se dejan un poco el descenso y sigue último el Levante, que seguirá una jornada más en descenso y también en esa última posición. Un abrazo, hasta la próxima, adiós.